La Roca Negra se alza como un puño antiguo en el corazón de Edimburgo. No es un capricho del terreno, sino el cuello petrificado de un volcán que rugió hace millones de años y quedó allí endurecido para siempre, como si la ciudad hubiera decidido construir su memoria sobre un fragmento de fuego dormido. Encima, dominando los tejados de pizarra, la línea de chimeneas, las callejuelas inclinadas y el aire salino que sube desde el Firth of Forth, se recorta el perfil del castillo de Edimburgo. Murallas, almenas, baterías de cañones. La promesa de un pasado que no cede ni con la lluvia fina, ni con el viento que golpea como un látigo. Quien sube por la Royal Mile y atraviesa la explanada, siente que entra en una geografía que es, al mismo tiempo, piedra y relato, porque aquí, cada bloque de basalto guarda una historia de asedio, coronación, traición o despedida, y cada corriente de aire parece arrastrar notas de gaita que no se sabe bien desde cuándo suenan ni para quién. Se dice, y en Edimburgo, el se dice es un género literario que la roca misma recuerda. Que los pasos resonantes de los soldados que marcharon en columnas uniformes han quedado atrapados en los poros del basalto y que por eso, a veces, cuando la ciudad se queda en silencio un instante, parece oírse un compás militar desfasado con el presente. El castillo fue fortaleza antes que palacio, y terminó siendo ambas cosas, cuna de reyes y refugio de artillería, cofre de símbolos y granja de fantasmas. Dentro de sus límites, la capilla de Santa Margarita, pequeña sobria del siglo XII, sobrevive como una capillita de vela encendida entre gigantes. El bombardo medieval, Mons Meg, con su cañón como una garganta de hierro. El salón mayor con vigas que crujen como si fueran barcos invertidos. La Crown Room, donde reposan los honores de Escocia, y la piedra del destino, testigos fríos de juramentos que cambiaron mapas. Al mediodía, o mejor dicho a la 1 en punto, un disparo de cañón rasga el aire. La tradición del 1 o'clock gun recuerda a los marinos que navegaban en el estuario que el tiempo también tiene sonido. Y sin embargo, lo que más atrae a los visitantes no es ese orden ceremonioso, sino el rumor de lo que no se ve. Porque si algo le sobra al castillo de Edimburgo, además de historia, es aquello que la historia oficial no puede registrar. Apariciones, ecos, avisos, sombras, figuras sin cabeza, gaiteros que tocan sin pulmones, perros que ladran sin cuerpo. No hace falta creer en fantasmas para entender por qué este lugar los fabrica. La lista de muertos es larga, la de miedos, más. A lo largo de siglos, fue objetivo del deseo y la rabia. Cambiar de mano significaba dominar la ciudad y con ella una porción de Escocia. En 1314, mientras al sur se escribía la épica de Bannockburn, un pequeño grupo de hombres escaló de noche los acantilados con el aliento suspendido, tomó por sorpresa a la guarnición inglesa y devolvió la fortaleza a la causa escocesa. 2 siglos más tarde, la llamada Cena Negra convirtió el salón en escenario de una coreografía de cortes y símbolos. Un toro negro, señal de muerte, fue presentado ante jóvenes invitados de la poderosa casa Douglas. Poco después, los muchachos fueron ejecutados. Quedó instalada una enseñanza brutal que la piedra no olvidó. En el castillo, el banquete y la horca pueden estar, a veces, a un pasillo de distancia. Se cuenta que en ciertas noches un tambor suena adentro de los muros y que su ritmo no es alegre ni acompasado. Es un toque de alarma. El fantasma pertenece a un tamborilero sin cabeza, figura que, según la tradición, se aparece cuando el castillo está por ser atacado. Hubo quien juró haberlo visto por primera vez en 1650, poco antes de que las fuerzas de Oliver Cromwell avanzaran sobre Edimburgo. No todos aseguran haberlo visto. Muchos, sin embargo, dicen haber sentido esa vibración hueca en el pecho, como un redoble que no viene de un instrumento sino de alguna cosa interior que presiente la catástrofe.
El tambor del castillo es una superstición útil. Recuerda que ninguna fortaleza está a salvo de la siguiente bala de cañón, y que la arrogancia de la piedra puede ceder si la pólvora encuentra el ángulo exacto. Hay otra música bajo el castillo, menos bélica y más melancólica. Es la del gaitero perdido. La leyenda, que en Edimburgo camina por la Royal Mile como una vecina más. Dice que hace siglos unos trabajos revelaron la boca de un túnel bajo la fortaleza, tal vez parte de una red que conectaba quién sabe con el palacio de Holyrood al final de la milla. Se envió a un muchacho con gaita para que avanzara y, tocando, permitiera a los de arriba seguir su progreso por el sonido. El mapa sería la música. El plan funcionó hasta que no funcionó. A cierta altura, por debajo del viejo Tronkirk, la melodía se cortó. La comitiva esperó, llamó, golpeó. Nadie respondió. Nunca se encontró el cuerpo del gaitero, y desde entonces, cuando el clima y el silencio se ponen de acuerdo, algunos juran oír un lamento que sube desde la roca, como si fuera el recuerdo de una nota atrapada junto a un último aliento. El castillo, que vio coronas y pólvora, también aprendió a escuchar a sus desaparecidos. No solo los humanos parecen quedarse. En una terracita custodiada a pocos pasos de una batería de cañones que apunta a la ciudad, hay un pequeño cementerio de perros, un triángulo de césped cuidado donde reposan las mascotas de oficiales y los queridos animales de regimiento. Allí, los nombres tienen una ternura que contrasta con la dureza de las murallas. Los guías cuentan que en noches especialmente calmas se oyen ladridos leves y que de reojo se adivina una sombra menuda moviéndose con prisa de cachorro. El escepticismo tiene respuestas para todo: eco, viento, sugestión. Pero en ese rincón de pasto verde intenso, algo recuerda que la lealtad también deja huellas en la memoria del mundo. Bajo la explanada, el castillo esconde unas tripas útiles cuando la guerra es larga. Casamatas, bodegas, prisión. Allí, prisioneros de distintas banderas pasaron temporadas sin conocer el color del cielo. Franceses, españoles, holandeses, incluso algunos estadounidenses apresados en tiempos de corsarios. Dejaron marcas en la madera como quien raspa una pared para recordarse a sí mismo que existe. Hay tallas de barcos con velas tensas, estrellas, palabras torcidas por la poca luz. En ese ambiente húmedo, el pan debía oler fuerte y el miedo, peor. Quizá por eso tantos visitan hoy esas salas y dicen sentir un frío que no se explica solo por la piedra. Algunos refieren manos invisibles tocándoles el hombro, otros, un tirón leve en el abrigo, alguno, una bocanada de aire que no pasa de un punto concreto, como si en ese metro cuadrado se repitiera algo una y otra vez para nadie. La imaginación hace lo suyo, la historia también. Si uno sube otra vez a la luz, la secuencia de patios y salas arma un mapa de poder. En el Palacio Real, María Estuardo dio a luz a su hijo Jacobo, que sería rey de Escocia como Jacobo VI, y de Inglaterra como Jacobo I, un niño mecido en una cuna que ya tenía 2 coronas colgando sobre el colchón. En el salón mayor, los banquetes debieron ser ruidosos, alegres, quizá crueles, con copas levantadas y juramentos en voz alta. Entre ese esplendor y los calabozos de abajo, la distancia no es solo vertical, es moral. El castillo, como una ciudad condensada, encierra los extremos de la experiencia humana. Por eso también, puede sospecharse, produce fantasmas. Porque donde hay glorias y miserias superpuestas, el residuo emocional no alcanza un cauce tranquilo y se queda dando vueltas, como una moneda que no termina de decidir de qué lado caer. Los siglos sumaron asedios. Durante la larga guerra del siglo XVI, partidarios de la reina y del regente dispararon uno contra otro hasta que los muros aguantaron lo que pudieron y se rindió no tanto la piedra como la voluntad. En los 1700, cuando los aires jacobitas soplaron desde las Highlands, el castillo sostuvo lealtades y temores. La escena se repite con variaciones. Baterías desplegadas oficiales con plumas en los sombreros mensajeros, trotando cartas selladas con cera, un cuartel maestro consultando mapas.
Vecinos atentos en la ciudad, mujeres haciendo fila para llevar pan a los suyos, niños que se aprenden de memoria la silueta de los cañones. Al final de cada capítulo, la fortaleza sigue ahí. Vence, pierde, resiste, negocia. Nada más parecido a la vida. Y sin embargo, lo que el visitante busca, aunque no lo diga, es otra cosa. Entra a la capilla de Santa Margarita, se sienta en el banco corto, respira esa piedra que salió de cantera hace casi 900 años, y escucha. Afuera, un grupo se ríe. Una guía levanta una bandera de color. Un teléfono suena. Adentro, algo se queda en suspenso. No hace falta una aparición para sentir que hay presencias. Tal vez sea la devoción de generaciones que pidieron por hijos que se iban a la guerra y por maridos que no volvían. Tal vez sea la sencillez del románico, que reduce el adorno para que la emoción encuentre pared y no espejos. La capilla es el pulmón antiguo del castillo. Cada latido discreto que guarda es una historia que no terminó de pronunciarse en voz alta. Quien camina la explanada sabe que aquí se reunieron multitudes para aplaudir, despedir o protestar. En la memoria de las losas están las huellas de desfiles con uniformes distintos, y en esa memoria se filtran, como agua, los lutos. Hubo ejecuciones en las inmediaciones, en tiempos en que el Estado representaba su poder con la teatralidad del castigo público. La historia de Escocia no fue amable con quienes desafiaron su autoridad desde el lugar equivocado en el momento equivocado. Hay nombres que el viento arrastra en un murmullo. Damas acusadas de brujería, rebeldes demasiado honestos, soldados desertores. La ciudad, con su ironía gótica, aprendió a convertir el dolor en relato, no para trivializarlo, sino para que nadie olvide el precio de ciertos equilibrios. El castillo también es un museo del sonido. Está el disparo de la una, que golpea el aire como una campanada de pólvora. Está el redoble del tambor fantasma, que algunos no oyen pero sienten. Está la gaita que no vuelve desde el subsuelo, insistiendo en su última escala. Está, incluso, el ladrido breve que proviene de donde no hay perros vivos, solo pequeñas piedras y placas con nombres. A veces, cuando sopla del mar y el cielo baja, esos sonidos se montan unos sobre otros y hacen pensar que el lugar quiere hablar en muchas voces a la vez. No es que el castillo sea misterioso, porque sí. Es que donde se acumulan tantas vidas y muertes, el silencio se vuelve improbable. En las salas de los prisioneros, la imaginación puede ir demasiado rápido. Por eso conviene mirar con calma los grabados en madera, seguir con el dedo la forma de un navío y pensar en la mano que lo trazó. Esa mano perteneció a un enemigo en su momento, a alguien cuyos planes se quebraron con un cañonazo o una orden de captura. No era un fantasma, era un hombre con frío, hambre, miedo y una memoria voluptuosa del mar. Si hoy sentimos un tirón en la espalda o una corriente en la nuca mientras caminamos por esas galerías, quizás se deba a que el cuerpo a veces aprende lecciones de historia por su cuenta sin pedir permiso a la razón. Esa es una forma de lo paranormal que no humilla a nadie. La sensibilidad extrema de un lugar impregnado. Uno podría pasarse el día caminando dentro del castillo sin repetir pasillos. Cada rincón suma una capa. El cañón que ya no dispara pero que antes rugía. El salón que aplaudió y condenó en la misma tarde. La cúpula donde reposa un símbolo arrancado y devuelto. La piedra del destino, y que ahora es más que roca relato. Frente a la vitrina donde brillan los honores, algunos visitantes lloran un poco. No es que sean supersticiosos. Es que entienden que los objetos a veces contienen lo que las palabras no alcanzan. En ese brillo se refleja una historia de confiscación, ocultamiento y reencuentro. Cosas muy humanas, hechas con acero y paciencia. ¿Y los fantasmas? Montan guardia en el imaginario como soldados que no recibieron la orden de relevo. Un guía podría enumerarlos con soltura de bibliotecario.
El tamborilero sin cabeza, el gaitero perdido, los prisioneros que hablan un francés imposible, el soldado que baja las escaleras y atraviesa a la gente con autoridad de oficial, sin pedir perdón, la dama que cruza un patio, mirando por encima del hombro como quien no quiere que la vean llorar. No todos aparecen siempre. A veces lo más inquietante es una ausencia, un frío que no obedece al clima, una sombra sin dueño, una sensación de que el techo pesa más que la piedra. Quien no crea puede reducirlo todo a sugestión. Quien crea sabrá que las sugestiones, cuando son compartidas por generaciones, merecen respeto como mínimo y escucha como método. Los asedios dejaron también sus propias presencias. En 1573, al final del asedio largo que partió en dos a la ciudad, el castillo aprendió lo que hace la artillería moderna a una piedra medieval. Las murallas, por muy gruesas, no compiten eternamente con los cañones que se inventan cada década. Lo mismo se repite con variaciones cada siglo. El edificio sobrevive porque se adapta, como los árboles viejos que aceptan una rama seca y siguen brotando en otra dirección. Adaptarse deja marcas, refuerzos, sellos, puertas clausuradas, parapetos nuevos. Y donde hay marcas, hay historias inmóviles que de pronto, sin aviso, se mueven un centímetro en la imaginación de los que miran. Bajando por la Lang Stairs, uno siente que la gravedad es más antigua aquí. El aire huele a algo que no huele en la calle. Un mix de humedad, madera trabajada, piedra porosa, un recuerdo remoto de pólvora que quizás solo exista en la cabeza del que huele. Las escaleras, gastadas por incontables suelas, son un inventario de quienes han subido a pedir, a negociar, a pelear, a curiosear. Alguna noche, dicen, un guardia oyó pasos que subían cuando no quedaba nadie. Desenvainó el susto y la linterna. No encontró más que su sombra y un viento muy concreto que ascendía con obstinación, como si esa noche le hubiera tocado al aire recordar que también sabe subir. El castillo domina la ciudad, pero la ciudad lo ha domesticado. En agosto, cuando el festival militar pinta la explanada de uniformes y banderas, la fortaleza se presta a ser escenario de un espectáculo donde los tambores no anuncian guerra, sino coreografías precisas. En invierno, la lluvia lo deja como una barca de piedra atada al puerto del cielo. En primavera, los turistas con impermeables de colores le dan un toque de feria que desactiva, por unas horas, su aura de fortín. Sin embargo, siempre vuelve a su carácter al caer la tarde. Las luces de la ciudad, abajo, el viento que trae sal y hollín, y esa sombra monumental que cae sobre los tejados como un recordatorio de que no todo es presente. Si uno se queda un rato más, el castillo ofrece su lección más sutil. Entre la historia documentada y las leyendas que circulan, hay una franja ancha donde funciona la imaginación colectiva. No es un espacio de mentira, es un espacio de interpretación. Allí es donde el tambor sin cabeza no es solo una figura macabra, sino un símbolo del miedo que antecede a las desgracias, donde el gaitero desaparecido no es simplemente un chico sin suerte, sino la metáfora de caminos subterráneos que elegimos no recorrer porque intuimos que podrían llevarnos a habitaciones de nosotros mismos a las que no queremos entrar, donde los perros que ladran sin cuerpo no son sustos de película, sino la forma en que una comunidad se permite seguir queriendo a sus mascotas más allá del calendario. Esa franja es la que hace que el castillo no sea solo un monumento, sino un organismo que respira relatos. Pienso en la piedra de la capilla, que ha escuchado idiomas que ya no existen en la calle. Pienso en la sala donde un toro de madera fue señal de muerte y donde el poder decidió que la hospitalidad podía terminar en verdugo. Pienso en los grafitis de barco, en las manos heladas que los trazaron, en los ojos que al hacerlo viajaban sin moverse. Pienso en los cañones que callan y, sin embargo, disparan todavía con el recuerdo. En los museos modernos hay carteles que explican. Aquí a veces la explicación se desplaza a la piel. El visitante sale sabiendo algo que no puede repetir con precisión, pero que se le ha acomodado en algún lugar resistente de adentro. A la una, el cañón habla.
La ciudad se sobresalta un poquito aunque lo espere. No es un susto, es un contrato de convivencia. La fortaleza recuerda que está viva, que no es solo un telón de fondo para fotos, y el ruido reverbera contra las fachadas como un sigo aquí. En días de niebla, el disparo parece venir de más lejos, como si alguien desde otro siglo estuviera marcando un horario a marineros que ya no existen. Si uno afina el oído ahí, se mezclan todos los sonidos. El golpe seco del cañón real, el redoble del tambor inexistente, la nota obstinada de una gaita bajo tierra, los ladridos discretos de un perro que quizá aparece con la cola baja y los ojos como dos canicas de lealtad. El castillo de Edimburgo enseña a mirar hacia abajo tanto como hacia arriba. Hacia arriba, para entender cómo el poder busca alturas desde donde vigilar y celebrar. Hacia abajo, para no olvidar que debajo de cada plaza hay estratos de historias, túneles, bodegas, calabozos, pasos perdidos, canciones cortadas por la mitad, manos que arañaron madera, dientes apretados en la noche. En esa doble dirección, el lugar cobra su densidad más grande. No como un santuario de sustos, sino como una escuela de memoria. Y si algún espíritu camina por allí, cosa que no necesitamos probar ni refutar ahora, tal vez no lo haga para asustar, sino para completar sus pasos donde antes los cortó un cañón, una orden, un miedo, al bajar otra vez por la Royal Mile, entre tiendas que venden tartanes y whiskies, con los sonidos de músicos callejeros y el aroma de café escapándose de puertas entreabiertas, uno se da cuenta de que la ciudad ha aprendido a convivir con su coloso. Nadie se extraña de que, de noche, la silueta del castillo parezca un barco amarrado al cielo. Nadie discute en serio que allí pasan cosas que no caben del todo en los folletos oficiales. Quien vive aquí lo da por hecho con ese realismo mágico secular que tienen las ciudades viejas. Claro que pasan. ¿Cómo no van a pasar, si siempre han pasado? Y el visitante que vino con ideas de película descubre que el verdadero efecto del castillo no está en un susto, sino en una lentitud. Una manera de demorarse un poco más frente a una puerta vieja, de escuchar un segundo más, un pasillo vacío, de aceptar que tal vez haya historias que merecen ser creídas no por su prueba, sino por su verdad humana. La roca volcánica sobre la que se sostiene todo esto parece inmutable. Pero si se la mira bien, en sus grietas crecen musgos y pequeñas flores sin nombre. Esa vida mínima en la piedra dura es una metáfora precisa de lo que el castillo provoca. Sobre un pasado que podría haberse fosilizado, aparecen cada día brotes nuevos de relatos, visitas, preguntas, silencios. Y en esa combinación de dureza y brote, de cañón y capilla, de tambor y gaita, de perro y bandera, el castillo de Edimburgo sigue haciendo lo que mejor hace. Recordarnos que una ciudad es, sobre todo, la manera en que sus vivos se sientan a negociar con sus muertos. Tal vez, al final, vivir alrededor de una fortaleza encantada no sea muy distinto de vivir alrededor de cualquier memoria familiar fuerte. Hay un abuelo del que no se habla mucho, un secreto que se cuenta a medias, una foto en blanco y negro en la que nadie coincide sobre quiénes están. El castillo es eso para Edimburgo, un álbum abierto que cada generación vuelve a leer, corrige, discute, dramatiza, visita, respeta. Y si de vez en cuando suena un tambor en la madrugada o una gaita en el subsuelo, quizás sea la manera que tiene la ciudad de decirse a sí misma: no lo entendemos todo, pero seguimos aquí. Cuando la noche finalmente cae y la piedra absorbe el último brillo del día, el perfil del castillo recorta el cielo con una nitidez que no necesita luna. Algún visitante mira hacia atrás antes de doblar en la esquina y juraría que una sombra se movió junto a un parapeto. No lo asegura. No quiere parecer ingenuo. Prefiere guardar ese microtemblor para sí, como quien se lleva de un viaje una pequeña superstición para abrirla en casa cuando nadie mira. Quizá esa sea la forma más honesta de salir del castillo de Edimburgo, con una duda amable en el bolsillo, con un respeto nuevo por lo que resiste, y con la intuición
Difícil de explicar, fácil de sentir. De que entre la piedra y el viento hay conversaciones que continúan aunque nosotros no estemos y que a veces, si nos quedamos quietos y prestamos el oído, nos dejan escuchar por un minuto cómo suena el pasado cuando todavía no ha decidido irse.